Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera en el día del IPOM, en el día en que el Banco Central entrega su segundo informe de política monetaria en este miércoles 3 de junio ante la Comisión de Hacienda del Senado. Esto y mucho más estaremos analizando, por supuesto, con mi panelista de los días miércoles, mi querido Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Qué te parece este recibimiento? Me parece excelente. Muchas gracias, Paulina. Aquí estamos para explicarle a los auditores qué significan los números que dio el Banco Central hoy día. Exactamente, vamos a estar hablando de eso, pero antes lo que ustedes también están esperando, cómo han estado las bolsas en este miércoles 3 de junio. Partimos con Asia, la verdad que hay resultados mixtos, pero más bien positivos. Partimos con el Nikkei, que descendió en el día de hoy un 0,34, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,39 y abajo también la bolsa de Shanghái con un mismo 0,34. En Europa tenemos todos los elementos subiendo, menos el IBEX 35 de España, que bajó pero casi plano, un 0,03, el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,32, el K40 de París también creció un 0,59, el DAX alemán un 0,8%. Estados Unidos a esta hora, la plaza estadounidense está al alza, Dow Jones 0,30, Standard & Poor's 500 0,09 y Nasdaq 0,30 también. A nivel local está casi plana la bolsa pero subiendo, el IPSA un 0,09 y el IXPA también aumentando un 0,08 y una baja en la bolsa de metales de Londres tuvo el precio del cobre $2.71 la libra contado grado A. El que tuvo un avance bien importante es el precio del dólar. Comprador 6.27,2 y vendedor 6.27,7. Un avance de casi 4 pesos con respecto al cierre de ayer. Recuerden que nos pueden escuchar online en www.infinita.cl y nuestro podcast de nuestro programa Mirada Financiera está listo a las 15:30 horas para quienes lo puedan y lo quieran descargar más adelante. Y también cualquier consulta que le quieran hacer aquí a Alejandro Alarcón sobre el IPOM u otros temas, por favor escríbanos a través de Twitter, @InfinitaFM. Ya, mi querido Alejandro, nos vamos entonces a este IPOM que entregó hace poco rato en el Banco Central, el presidente del Banco Central a la Comisión de Hacienda, un informe muy esperado, obviamente que está... El dato que estaban buscando el mercado era: ¿bajará la proyección de crecimiento para este 2015? Y lo hizo en 25 puntos base. Es decir, el Banco Central dijo que este 2015 vamos a crecer no entre un 2,5 y un 3,5%, sino que entre un 2,25 y un 3,25%. Y también eso va en línea con la OECD, que también bajó la proyección de crecimiento para nuestro país durante este año a un 2,9%. Sí. Bueno, claramente teníamos cifras antes del informe de política monetaria y lo comentamos varias veces aquí en el programa, desde por lo menos hace un mes que estamos comentando esto y finalmente tenemos la concreción, que es que la caída o el bajo crecimiento a esta altura de la inversión le está pasando la cuenta a la economía chilena. Recordemos que el año pasado la inversión, que es la formación bruta de capital fijo, cayó en 6,1%, y que en el informe de diciembre el Banco Central nos había dicho que iba a crecer 1,9%. En marzo nos dijo que iba a crecer 1,2%. Y ahora nos acaba de decir que va a crecer solo 0,7%. O sea, la inversión es la clave. Y por lo tanto, lo que explica el ajuste en el rango también del Producto Interno Bruto en 25 puntos básicos. Yo les quiero... ¿Tiene que ver esencialmente con la inversión? Yo creo que sí, esencialmente con la inversión, porque el consumo se ha mantenido bajo, pero todavía no ha caído, y ciertamente si uno revisa la cifra de consumo total, donde está metido el gasto del gobierno, ve que es la única cifra que crece a 2,7 la proyección, y eso es el gasto del gobierno. No es que el gasto del gobierno crezca a 2,7, quiere decir que la suma del gasto del gobierno más el consumo privado da un crecimiento de 2,7 para este año. Pero lo que realmente fue más sorpresivo fueron las cifras del sector externo. Las exportaciones ajustan de un crecimiento 3,4 este año un 1,3. Y las importaciones también tienen un débil crecimiento, y por lo tanto es una clara señal que la inversión se está
vamos a decir, yendo a impactar otras variables de la economía. Para exportar se necesita infraestructura, y es lo que esperamos nosotros cuando tenemos Hablemos demanda. de las exportaciones específicamente, este ajuste que está haciendo, ¿no es cierto?, el Banco Central con respecto a el sector exportador, un sector que hemos visto que ha sido favorecido con el tipo de cambio, entonces obviamente que no se condice una cosa con la otra. Por dos razones, Paulina. Primero porque claramente el alza del tipo de cambio que ya vemos 6.27, entre paréntesis, en otro programa que hice contigo, en otro lugar, lo anunciamos. Dijimos que por hecho que iba a subir arriba de los 6.20. Así que los que estaban viendo el programa, bueno, habrán tomado nota y habrán ganado algunos pesitos. Pero además está que la demanda de nuestros principales compradores, que son China demanda el 24% de todas nuestras ventas en el exterior, Estados Unidos el 12%. ¿No es cierto? Y la India, que nadie sabe, está entre 6 y 7%, Corea del Sur también. Entonces, la demanda, pese al ajuste chino y pese a que el primer trimestre de Estados Unidos no estuvo bueno, la demanda proyectada para el resto del año no dan una caída sensible. O sea, las causas de la caída de las exportaciones también están relacionadas con este ajuste a la inversión. En Chile no se está invirtiendo. El sector privado tiene temor a invertir y ese es el principal desafío de las autoridades. Diluir la incertidumbre y de una vez por todas empezar a dar señales de reformas estructurales que tienen que ver con la energía, que no solo anuncio, hay que hacer cosas, porque el costo de la energía afecta la inversión de dos de los sectores fundamentales de Chile, que son la minería y la industria. ¿Viste la inversión que te entregó ayer que iba a hacer Colbún con respecto a una nueva central de generación? Me pareció una muy buena noticia, obviamente, porque estamos muy al debe y después del proyecto de Hidroaicén, ¿no es cierto?, que no siguiera adelante, estamos muy al debe, sabemos, ¿no es cierto?, que vamos a tener un déficit de energía de aquí a unos 2 años más. Hay que apoyarlo. Si es que ya no tenemos. Hay que apoyarlo. Quería decir algo más del rango. El ajuste es menor, son 25 puntos básicos a la baja. O sea, en vez de ser 3.5, la parte de arriba del rango pasa a ser 3.25. Pero al dar un rango entre 2.25 y 3.25 y no entre 2.5 y 3.5, está aumentando la probabilidad de que el crecimiento medio de la economía esté bajo el 3%. Eso es lo más importante. Yo soy uno de los que todavía sostengo que podemos llegar al 3%. Acaba de ajustar, como decías tú, Paulina, la OCDE a 2,9. Entre 2,9 y 3, por favor. Es decir, oye, si son rangos, si este no es una ciencia precisa. Si fuera precisa, estaríamos dedicados a las matemáticas. Bueno, y fíjate que el gobierno tras el IPOM dice que hay que poner acento en fortalecer el crecimiento de la economía. Por supuesto. Obvio. Por supuesto. Entonces, yo cuando venía hacia acá, estaba escuchando que nuevamente cerca del centro de la ciudad habían desmanes, encapuchados, asalto a comercio. Por favor, si no hay que ser economista, ni sociólogo, ni psicólogo, ni psiquiatra para darse cuenta que lo que pasa en este país es que el desorden está empezando a afectar las decisiones de la gente que se dedica a trabajar. Exactamente, y obviamente que si bien uno no está diciendo que las personas tienen derecho a ir por lo que ellos creen, pero los desmanes, como tú dices, yo muchas veces aquí en la misma radio o también en televisión hablaba cuando a los pobres dueños de un kiosco, un empresario pyme que no tiene las espaldas financieras para poder, ¿no es cierto?, tener los seguros comprometidos, le rompen su negocio, le rompen su fuente de generación de empleo, gente humilde, y eso trabajo. A mí me da rabia. En algún minuto me dijeron, no, que usted habla en pos de los empresarios, pero ¿qué es hablando en pos de los empresarios? Yo hablo en pos de las personas que tienen iniciativa y que obviamente que están rascándose con sus propias uñas para sacar adelante a su familia. Y yo creo que eso es muy importante, no hay conciencia de ello y yo creo que es fundamental, como dices tú, si uno puede pelear por sus derechos, peléelo de otra manera en que no afecte a todo lo que es el desarrollo de otras personas. Por supuesto, el gobierno ha reiterado en varias oportunidades que va a resguardar el derecho a marchar. Pero yo creo que a la luz de lo que está pasando, lo que pasó en Valparaíso el 29 de mayo, lo que pasó hace pocos días en la marcha de la Confech, se llama, ¿no? Donde está esta niñita que habla que habla sin coma, porque habla seguido y no tiene coma. Me acordé de un chiste con Dorito con eso, que ganas de ponerle un tubo con oxígeno para que pueda respirar después. Porque habla sin coma. ¿Cómo se llama la chiquilla esta? ¿Cómo se llama? De la ACE, la vocera de la ACE. No, la presidenta de la Confech habla sin coma. Entonces, como habla sin coma,
necesita un tubo de oxígeno, pero hay que decirle a esta chica. Bueno, tiene muy buena capacidad Sí, respiratoria, sí, una sí. envidia para nosotros. El otro día, digámoslo. sí, el otro día sí, la vi bastante afectada después de los desmanes que hubo en la noche del miércoles pasado, fue, ¿no? Cuando de nuevamente, incluso yo vi a gente tratando de quemar la iglesia de la gratitud nacional. O sea, cuando en un país hay intento de quemar la iglesia, oye, yo no estoy particularmente apoyando ningún credo religioso, soy lo más liberal del mundo, pero a mí me parece grave que en las pantallas de televisión aparezca gente intentando quemar un templo religioso. Eso yo lo he visto en todos los países donde hay crisis seria. Por lo tanto, Valentina aquí, Saavedra es la ella, presidente de... Sí, que digamos, dice cosas de corrido, pero realmente aquí el problema no es la manifestación. Tenemos derecho a manifestarnos. Estamos en democracia, se puede marchar, pero por favor, de una vez por todas, paren los encapuchados, paren la gente que está destruyendo la propiedad de gente muy humilde que con gran esfuerzo saca adelante a su familia. Por favor, porque eso le está causando un daño macro al país también. ¿Volvamos al IPOM? ¿Te parece? Porque en este informe de política monetaria, no, a mí me parece que está bien, y está bien que uno se emocione y que diga en pos de lo que nosotros estamos conversando, nosotros estamos viendo números, Alejandro, y yo creo que tú tienes el termómetro que a lo mejor mucha gente no se da cuenta de lo importante que puede ser esta baja que ha hecho el Banco Central de la inversión en un 0,7%, no se ha dado cuenta de lo importante que es la confianza para generar un ambiente proclive a la inversión. Piensan que esto todo es solamente de los empresarios y los no empresarios. Yo creo que esto es un tema país, es un tema de crecimiento, es un tema también de credibilidad. ¿Qué pasa a nivel internacional? Siempre los inversionistas extranjeros están mirando lo que sucede, y por supuesto que las imágenes de las marchas y las imágenes, no solo de las marchas, yo creo que la marcha no, eso es el vandalismo. El vandalismo que se genera alrededor de la marcha, eso está en todos los medios internacionales, y eso como país no nos hace bien. No. Sabemos, por ejemplo, qué es lo que pasa lo comentábamos, no me acuerdo si fue contigo, Alejandro, el peligro que tiene, por ejemplo, Brasil de que le bajen su investment grade. Nosotros tenemos un investment grade, una calificación crediticia muy alta, entonces obviamente que significa el costo de fondo más barato. Muy baja, ¿no? Muy baja, muy alta. No, es alta la investment grade, por lo tanto el financiamiento nuestro financiamiento es más barato, bajo. Exactamente. Bueno, nos vamos al IPOM, seguimos con lo que entregó, el informe que entregó Rodrigo Vergara esta mañana, y otro de los temas que yo sé que te preocupó a ti, Alejandro, tiene que ver con la trayectoria de la inflación, que la bajó, ¿no es cierto?, para este 2015 desde un 3,6 a un 3,4 a diciembre de este año. Pero yo sé que tú tienes dos elementos que lo comentamos antes del programa que te generaban ruido, te generaban preocupación. Uno, el aumento de los salarios nominales, ¿no es cierto?, que sigue aumentando, y la inflación, como dices tú, subyacente, y también el tipo de cambio que lo proyectó a la alza. ¿Por qué no vamos al detalle de eso? Sí, no dijo que el tipo de cambio, pero se puede desprender de las palabras. Lo que pasa es que... Bueno, eso se llama leer entre líneas. Claro, leer entre líneas. Yo soy bueno para leer entre líneas. Soy como me gusta el fútbol, los pases entre líneas, también leo entre líneas. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que el presidente del Banco Central, en una parte central del discurso que le da a la Comisión de Hacienda del Senado, reconoce que tanto la trayectoria de la inflación subyacente como la inflación total están fuera del rango meta. El rango meta está entre 4 y 2%. Están en 4 y tanto. Ambas trayectorias se han suavizado, pero siguen arriba, y por lo tanto obligan al Banco Central a tener una actitud muy cautelosa respecto de cualquier estímulo monetario. Y en ese sentido, yo no esperaría más estímulos monetarios. Es más, si esta situación no se corrige, y puede que no se corrija, y voy a decir por qué. Si no se corrige en los próximos meses, el Banco Central se va a ver en la obligación en el último trimestre de introducir algún tipo de ajuste al alza de la tasa de interés, porque lo que tiene que hacer el Banco Central es llevar la trayectoria de la inflación hacia el centro del rango meta, y el presidente dijo que eso se iba a concretar durante el año 2016. O sea, puede ser al medio del año, al final del año, pero para que haya esa convergencia, es claro que no pueden haber más estímulos monetarios en este país, y eso significa que no van a haber futuros recortes de tasa de interés. Bueno, y el tema del recorte de tasas es la manera, ¿no es cierto?, como la política monetaria puede ayudar a que la economía se reactive, porque si sube la tasa sabemos, ¿no es cierto?, que es un incentivo a que la gente ahorre más, a que la gente no invierta más. Claro, y que gaste menos. Que gaste menos. Y que lo que estamos necesitando en la economía es que gaste más, sí, que haya más gasto de inversión y más gasto de consumo privado. Y la razón que yo quería agregar es que efectivamente el presidente del Banco Central confirmó
que los salarios nominales están creciendo cerca del 7%. A mí me parece un crecimiento muy fuerte y que impacta la inflación subyacente, y agregó que también el precio de los bienes transables iba a subir. Para que el precio de los bienes transables suba, tiene que estar considerando una cierta flotación del tipo de cambio, que hoy día cerró en 6.27, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi pronóstico de 630 promedio para el año se empieza a firmar porque claramente vamos a seguir teniendo una flotación del tipo de cambio. Pueden ser factores externos, ¿no es cierto? Pueden ser factores externos mientras el Banco Central no corrija la tasa de interés. Basta que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas. Sabemos que viene eso. Y va a hacerlo. Yo estoy seguro que lo va a hacer. Estoy seguro que la economía norteamericana, a contar el segundo trimestre, va a tener un crecimiento mucho más fuerte que el negativo saldo o resultado que tuvo en el primer trimestre, que lo adelantamos aquí también, que dijimos que iba a ser negativo. Dieron 0,2 primero y finalmente fue negativo. Pero eso es un efecto puntual, y yo he estado conversando con profesores que viven allá, y todos me dicen que dan por descontado que viene una recuperación de ese primer trimestre, y por lo tanto el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a subir las tasas en alguna parte del segundo semestre que ya está en curso. Exacto. En el mundo. Fíjate que también dentro de los otros temas el Banco Central se alineó, fíjate, con el Ministerio de Hacienda. Dicen que en que la política monetaria y fiscal ya cumplieron su labor para empujar la economía. Tú lo decías súper claramente. O sea, si no hay inversión privada, no hay estímulo, no hay política fiscal. Hemos visto, ¿no es cierto?, como la política fiscal, y lo dijo el ministro de Hacienda, no puede ha sostenido la economía durante este último tiempo. Hemos visto un incremento bien importante del gasto fiscal, hemos visto también incidencia en el empleo. Muchas veces del empleo, la baja de desempleo que tenemos es por el empleo del sector público. Claro, apoyado por el gasto público. Pero tienes toda la razón, y dijo algo muy importante, y le dedicó en el discurso una parte a las expectativas. Dijo que las expectativas hacia final del año pasado y los 2 primeros meses, no fue muy específico en eso, habían mejorado, tanto de empresarios como de consumidores. Pero desde marzo adelante, nuevamente se nos dio vuelta este índice que mide que arriba de 50 es bueno y abajo de 50 es malo. Y nuevamente estábamos en terreno pesimista, a contar de ese mes, que coincide con una serie de anuncios que tienen que ver con la famosa Asamblea Constituyente, y yo creo a esta altura que está claro que la agenda laboral le hace daño si sigue planteándose de esta manera, en el sentido de parar la producción. Yo creo que es muy complicado, y yo creo que el gobierno va a tomar nota del impacto que tiene esa reforma, y por lo tanto se va a concentrar en reformas que el país necesita, empezando por la energía. Tu anuncio de un proyecto que se estaba desarrollando, ¿no es cierto? A mí me parece una muy buena noticia, una muy buena noticia. Y otras reformas estructurales que tienen que ver con el mercado de capitales. Necesitamos tener una globalización más profunda. En este momento, las tasas de interés en el mundo son mucho más bajas que las chilenas, pese a que las chilenas son las más bajas de la historia económica del país. Ese es un dato que no lo tomamos en cuenta. Es decir, Chile todavía puede conseguir financiamiento. Por eso que se han emitido bonos, ¿no es cierto?, bonos soberanos del país, y por eso que muchas compañías emiten bonos corporativos, porque las condiciones de financiamiento en el exterior, y sobre todo en países que tienen tasas de interés casi cero, son muy buenas para llevar adelante proyectos de inversión. Exactamente, bueno, sobre todo en Estados Unidos, hasta, ¿no es cierto?, que comience el aumento de tasa. Lo veíamos también en otros programas. Alejandro, son las 2:19, hacemos una pausa y luego seguimos comentando el IPOM, porque nos queda para rato. Por supuesto. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 19 minutos. Seguimos aquí
en nuestro programa. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y precisamente seguimos conversando con Alejandro Alarcón, profesor y economista de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre el informe de política monetaria que presentó esta mañana el Banco Central, el segundo de este 2015. Sabemos que hay uno que se va a entregar en septiembre y luego otro en diciembre. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un ajuste en las proyecciones de crecimiento, porque hay un sinceramiento en el tema de la inversión que nos preocupa y también hay elementos relativos a la política monetaria, como ya lo decíamos, que obviamente que mantendría la tasa de política en un 3%, al menos. Durante este 2015, vamos a ver qué pasa en el 2016. Yo creo que también es interesante hablar sobre la trayectoria del cobre, la trayectoria del dólar, los riesgos nacionales y los riesgos internacionales. Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo en el dato que da de trayectoria del cobre. Está pronosticando en este informe precio del cobre, entiendo que promedio, de 285, aunque no queda bastante claro en el informe. Y no me acuerdo haber escuchado. Pero es más o menos el mismo rango que tenía el informe anterior, ¿eh? El mismo. Es el mismo rango, 285. Porque fundamentalmente porque unas líneas más arriba está el crecimiento de China. Y el crecimiento de China para... ¿7%? No. En este informe lo está poniendo en 6,5%. Mira, igual que Fondo Monetario Internacional. No, y el precio del cobre 290. O sea, a mí no me cuadra. ¿Cómo que 290, 285? No, el informe hoy día está en 290 el precio del cobre. Subió. Lo subió. Entonces, ¿qué es lo que no me cuadra? Que estén ajustando China a la baja, que nos compra casi todo el cobre y que estén subiendo el precio del cobre, a no ser que aparezca otro gran comprador que no sé quién sería, pero no me cuadra. Puede ser India, con toda la reforma en infraestructura, India pero India ¿tú dices que todavía no? No, India no alcanza. Yo creo que el precio del cobre en promedio este año va a tender a 260, 250, estamos lejos de eso, y sí estoy de acuerdo que haya ajustado la economía China a un 6,5, porque es más real ese dato. Es más real porque la economía china es manejado por un experto en economía que es el doctor Li Keqiang, que graciosamente es el gerente general de China, o primer ministro, como le dicen los que estuvo en nuestro país. Estuvo acá, y Li Keqiang sabe que la economía china tiene que ajustarse a una tasa de crecimiento sustentable, y de ahí no lo van a sacar. Porque eso es lo que hace un economista profesional. Un economista profesional sabe que no se puede inflar la economía con política monetaria y con política fiscal expansiva, más que transitoriamente. Eso hasta nuestro ministro de Hacienda lo dijo la semana pasada y nosotros comentamos. Dijo que no se podía crecer sobre la base del crecimiento del gasto público. Y los chinos, que sabemos que políticamente son comunistas, pese a eso son muy cuidadosos de buscar una sostenibilidad del crecimiento, y por eso que se vienen ajustando desde más de 10%, desde la época que estaba Hu Jintao, que no me acuerdo quién era el primer ministro, y después vino Xi Jinping, que nombró a Li Keqiang, que son nombres clave que uno tiene que saber, porque si no lo sabe, no puede. Lo pronuncias bonito, Alejandro. Sí, aunque muy bien pronunciado. Me gustaría que un chino o una china me dijeran si está sonando más o menos en chino, porque a lo mejor estoy diciendo, porque es el problema cuando los idiomas son distintos. Uno puede decir Xi Jinping y a lo mejor está diciendo un garabato y nunca lo va a saber bien. Exactamente, bueno, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Si nos resulta que nos perdone la comunidad china o quienes son conocedores del idioma. Vámonos a los riesgos internacionales dentro de lo que es este IPOM. Mira, aparecen bastante acotados porque los riesgos nacionales, en fondo, el tema tan claro. La incertidumbre y la confianza, la reforma. Las reformas estructurales que necesitamos para un crecimiento de producto tendencial. Sí. Estados Unidos hace un pequeño ajuste respecto a marzo de 3 a 2,9, o sea, no es estadísticamente significativo, y en el fondo lo que está confirmando es que las palabras de la señora Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, están absolutamente acreditadas, y por lo tanto se piensa que Estados Unidos va a volver a crecer en la segunda parte del año con todo lo que dijimos. Japón también tiene un pequeño ajuste de 1,5, 1,4 también. Seguimos pensando que Japón va a ser un factor positivo para Chile, ¿no es cierto? Y a Japón le vendemos el 10% de nuestras exportaciones. Oye, no es broma, es que nadie se acuerda de Japón. Sí. Es el tercer. Y cuando vino el primer ministro Shinzo Abe, cuando vino a nuestro país, ¿nadie lo pescó? No lo pescaron mucho. Más bien no lo pescaron nada, que me pareció medio extraño eso. Pero
Bueno, no vamos a comentar. Y India ha hecho un ajuste al alza a un 7,8%. En línea con los últimos anuncios del gobierno de Modi, ¿no es cierto?, que tiene un ministro de Finanzas ahora que ya está famoso, ¿no es cierto?, porque ha dicho este ministro de Finanzas que en los próximos años India va a estar creciendo sobre el 8%. Nosotros le vendemos entre el 6 y el 7%, por lo tanto para nosotros es muy buena noticia. O sea, tenemos buenas noticias para los exportadores porque el tipo de cambio sigue subiendo, que lo hace muy competitivo. Tenemos buenas noticias porque nuestros principales socios comerciales siguen teniendo un crecimiento. El único peligro, entre comillas, es China, que baja de 6,7 a 6,5, ¿no es cierto? Y no es nada. Y es una economía que nos garantiza, porque son 1.300 millones de habitantes que comen de todo, toman todo el vino que se pueden tomar, y eso me consta. Y sobre todo demandan nuestro principal producto de exportación, que es el cobre. Creo que somos uno de los principales exportadores de vino en China, ¿sabías? Sí, yo estuve en China, recorrí varias ciudades, quedé muy impresionado con los chinos y quedé muy impresionado con lo que les gusta tomar buenos mostos, toman bastante, y les gusta el pisco también. O sea, los chinos son grandes consumidores de alcohol. No estoy diciendo que se han curado, estoy diciendo que son grandes consumidores de alcohol. Bueno, una población de 1.300 millones de habitantes, por supuesto que son grandes consumidores de todo. Sí, pues habrá de todo en la viña. En la viña... Pero en promedio consumen bastante. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Teniendo un sector externo que no se ve mal, ¿por qué si el tipo de cambio está subiendo también lo que nos hace competitivo? ¿Por qué si las tasas de interés están bajas? ¿Por qué si la economía está sana? Porque no hay sobreendeudamiento ni en el sector privado ni en el sector público. ¿Por qué la economía todavía sigue en problemas y todavía sigue en un proceso de estancamiento que con severas dudas nos llevan a la cercanía del 3%. Déjame contestarte con algo que yo he aprendido de ti. Por la variable mu. Mu está sonando en los oídos de todos los estudiantes de economía, que saben que si mu se lo domina la incertidumbre, es imposible hacer estimaciones que sean verosímiles, esa es la palabra, que no sean sesgadas, y por lo tanto lo que se tiene que hacer cargo el gobierno, los primeros que se tienen que hacer cargo es eliminar, diluir la incertidumbre que hay en este país. De lo contrario, la inversión no se va a recuperar. Le ha pegado las exportaciones también. Sí, a mí me parece que el ajuste... Sí, pues llama la atención, ya demasiado la atención. De 3,4 a 1,3. Sí, claro. Es más que el doble de ajuste. Más que el doble. Es más que el doble, y por lo tanto, aquí la inversión se ha convertido en el factotum de la explicación de por qué la economía chilena, la inversión privada, no despega. Bueno, ese es un elemento. Démosle un poco tiempo, carta blanca al ministro Valdés. Viste que durante la semana también han tenido una serie de reuniones privadas de articulación con el equipo político, también con el equipo de seguridad. Yo creo que con Burgos, y también fue Mahmoud Alewi a una reunión que hicieron también con todo el equipo económico. Yo creo que hay que darle un tiempo más, ¿no es cierto? Se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que ahí viene. Se necesitan las medidas atingentes y las medidas, ¿no es cierto?, que frenen esta incertidumbre, esta opacidad, esta sensación de desánimo. Es impresionante. Lo vemos en los seres humanos. Cuando uno tiene una sensación de desánimo, la verdad que toda la vida cuesta mucho producir. A uno le cuesta trabajar. Cuesta mucho comer. Cuesta mucho levantarse. Cuesta mucho dormir. Cuesta mucho todo mal. Sí. O sea, si nosotros hacemos el símil del ser humano con el símil, ¿no es cierto?, de una economía, de un país, que la economía está formada por seres vivos. Así es. Entonces, obviamente que todo eso genera una sensación que no es buena. Genera mu. Mu mal comportado, por lo tanto no se puede medir nada, no se puede proyectar, y todo se hace más difícil para sacar adelante iniciativas propias. Oye, no hablamos del informe de estabilidad financiera. Sí. Algo dijiste tú en el fondo, que las empresas no han aumentado el endeudamiento. No, dije que no había sobreendeudamiento. El informe Pero fíjate de estabilidad reporta un aumento del 114% del producto en 2014. Sí, ¿Qué significa eso? Bueno, significa que las deudas son mayores que el producto. Porque es 114%, o sea, es más grande el volumen de deuda que el volumen de producto. Pero a mí ese volumen todavía no me preocupa, en tanto se está recuperando el ciclo económico. Y por eso he sido muy crítico de todas aquellas normativas que restringen el otorgamiento del crédito. Por ejemplo, la famosa matriz de nuevas provisiones para los créditos hipotecarios.
lo que va a hacer que en las Eso no está próximas... funcionando todavía, eso se va a No, eso funcionar ya ahora. eso aprobó, va a empezar a funcionar y en la práctica significa que el endeudamiento va a ser más caro y va a haber más restricción de ese tipo de crédito, con lo que va a ser un golpe sobre el sector de la construcción. Y yo creo que no es el momento más oportuno para poner restricciones de crédito en la economía, porque no entiendo que haya demasiado riesgo. La banca se ajustó rápidamente hace algunos años atrás, cuando estábamos en la parte alta del ciclo, porque eso también fue una sobreexpansión de la economía. Se ajustó a lo que se llama el loan to value, o sea, la relación del préstamo al valor de la propiedad, a un 80%. Okay. Y eso significa... Nunca fue un 100%, ¿te acuerdas? Sí, hubo 100%. Hubo 100%. Entonces, Bueno, ese fue el problema, ¿te acuerdas que hubo en Estados Unidos? ¿No es Así cierto? es. Que era 100%. Entonces, una medida prudencial es que los adquirentes de crédito aporten una parte del financiamiento cuando compran una propiedad, porque ahí es más difícil devolver las llaves. O sea, si yo tengo problemas para pagar, no voy a llegar las llaves de vuelta, porque el último negocio que pueden hacer los bancos es quedarse con las propiedades y salir a rematarlas, con lo que pasó en Pierden Estados Unidos. plata, por supuesto que pierden plata. Entonces, es bueno ser socio al que está adquiriendo un crédito. Por lo tanto, como la banca tiene garantías reales, que son las propiedades, claramente están bien resguardadas. Así que yo por el momento no haría innovaciones que restrinjan el crédito en un momento que el ciclo económico está a la baja. Bueno, eso con respecto al IPOM, vamos a seguir en la semana, ¿no es cierto?, comentando. Alejandro, se nos vienen cifras bien importantes en Estados Unidos, el non-farm payrolls durante el viernes, y fíjate que hoy día también hubo un adelanto, hoy día un adelanto con respecto a, por ejemplo, el déficit fiscal en Estados Unidos, que llega a 19,2% en abril, y también que el sector privado en Estados Unidos crea más de 200.000 empleos en mayo y sorprende al mercado. O sea, que tiene que haber volado hoy día. En Wall Street. esta ADP. Estaba subiendo, pero no tan, Sí, no tan Están emocionados rimbombante un poquito. ni Sí, emocionado. pero va para arriba. Estados Unidos va bien. Mi querido Alejandro, muchas gracias por haberme Gracias a acompañado ustedes. en Gracias, el día Paulina. de hoy. Gracias, Paulina. Y a todos ustedes, por supuesto, los invito a quedarse en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita,